El sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la cocina, bañando el ambiente con una luz cálida, pero un aire tenso lo invadía todo. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar. Ángela y Cristian se sentaron frente a frente, pero el silencio que reinaba entre ellos era tan pesado que parecía más una barrera que una conversación. Cada uno con sus propios pensamientos, luchando por encontrar la fuerza para hablar, sabían que había algo importante que necesitaban discutir. El peso de lo sucedido el día anterior aún estaba presente, como una nube oscura que no dejaba de acechar. Cristian, con la mirada fija en su café, intentaba procesar lo que había sucedido. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, su corazón seguía acelerado. Sentía una mezcla de confusión y desesperación por lo que se avecinaba. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? Mientras su mente se debatía entre las emociones y los recuerdos, la voz de Ángela, serena pero firme, rompió el silencio. Su tono era suave, pero lo que estaba a punto de decir era mucho más contundente de lo que Cristian había imaginado. «Creo que lo mejor para nosotros es que nos demos un tiempo», dijo Ángela, sus palabras cortando como cuchillos en el aire. Cristian, paralizado por un momento, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que ella quisiera alejarse justo ahora, cuando parecía que todo estaba comenzando a calmarse? La incredulidad lo invadió, y la angustia de ver cómo se alejaba de él de manera tan definitiva lo dejó sin palabras. Su mente se nubló y, por un instante, todo lo que había sido su mundo comenzó a desmoronarse. La confusión de Cristian creció cuando Ángela continuó explicando que su decisión no era impulsiva, sino que venía de una reflexión profunda. «Necesito encontrar paz, estabilidad», dijo, casi en un susurro, como si cada palabra le costara. Cristian no pudo evitar sentir una punzada de dolor al escuchar que su lucha con el alcohol y sus problemas con Kazu habían llegado al límite para ella. No podía aceptar que sus esfuerzos por cambiar no fueran suficientes, no después de todo lo que había hecho para mejorar. La rabia y el dolor se entremezclaban en su pecho, mientras veía cómo su mundo se desmoronaba. La tristeza de Ángela era palpable, pero sus palabras eran claras. No era solo una cuestión de amor, sino de estabilidad. Todo lo que habían construido, todas las promesas que se habían hecho, parecían desmoronarse con cada frase que salía de su boca. Cristian no sabía cómo reaccionar, cómo convencerla de que podían superar lo que había pasado. Todo lo que había hecho para cambiar parecía haber sido en vano, y la idea de perderla lo devastaba. Se acercó a ella, su voz temblando de desesperación. «No puedes hacer esto, Ángela. Hemos pasado por tanto. No puedes simplemente irte». Pero Ángela ya había tomado su decisión, y aunque su corazón también estaba roto, sabía que quedarse significaba más dolor. Cada vez que la miraba, el dolor en su pecho aumentaba, pero las palabras que había escuchado lo seguían atormentando. La adicción de Cristian, los conflictos con Kazu, la incertidumbre de su futuro juntos, todo esto la había desgastado. Aunque todavía lo amaba, sabía que necesitaba espacio para sanarse y encontrar su propio camino. El sonido de sus pasos en la escalera resonó en el silencio de la casa, y Cristian se quedó allí, paralizado, viendo cómo Ángela subía lentamente los escalones. Sentía que su corazón se rompía con cada paso que ella daba. No podía entender cómo había llegado a este punto, cómo la mujer que amaba estaba a punto de alejarse para siempre. En ese momento, todo lo que había construido con ella parecía desvanecerse, y su desesperación lo ahogaba. Ángela subía los escalones, pero su corazón también estaba lleno de tristeza. Sabía que tomar esta decisión no era fácil, pero era lo que necesitaba. No podía seguir en una relación en la que sentía que había demasiados obstáculos y no veía un futuro claro. Sabía que Cristian estaba luchando, pero también sentía que necesitaba tiempo para encontrar su propio equilibrio, lejos de todo el caos que había rodeado su vida en los últimos meses. Con cada paso que daba, su determinación se hacía más firme, aunque el dolor en su corazón seguía presente. En la sala de la casa, la botella de tequila, aún sin abrir, descansaba sobre la mesa. Cristian la miraba como si fuera un símbolo de todo lo que había perdido. Una tentación fácil, un escape temporal para el dolor que lo consumía. Sus manos temblaban mientras la miraba, su mente luchando entre la desesperación y la determinación. Había prometido no volver atrás,
pero el vacío que sentía sin Ángela era tan grande que su impulso era difícil de controlar. El sonido de la botella al romperse fue como una liberación para Christian. Con un grito de desafío, lanzó la botella al suelo, haciendo que el vidrio se estrellara y se esparciera por la sala. Era como si hubiera tirado de un solo golpe con todo lo que lo ataba a la oscuridad de su pasado. No volvería atrás. La determinación lo invadía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía tomar el control de su vida. Había dado un paso importante al rechazar la tentación, y eso significaba algo. El teléfono sonó, y Christian lo tomó con manos temblorosas. Era su madre, y su voz cálida, pero preocupada, pronto llenó la casa. Su madre le preguntó cómo estaba, y aunque intentaba mantener la calma, el dolor que sentía era evidente en cada palabra. Ángela se había ido, y ahora Christian estaba atrapado entre sus propios demonios, luchando por encontrar una salida. Sabía que necesitaba más tiempo para sanar, pero ¿sería suficiente para que Ángela volviera a su lado? Su madre, con la sabiduría que siempre lo caracterizaba, intentó consolarlo. Le dijo que a veces las mujeres necesitaban espacio para pensar y que lo mejor era que le diera tiempo a Ángela. Pero Christian no estaba seguro. ¿Cómo podía esperar cuando lo que más deseaba era recuperar su vida junto a ella? Las palabras de su madre le hicieron darse cuenta de que tenía un largo camino por recorrer si quería demostrarle que realmente había cambiado. Sin embargo, también sabía que no podía rendirse. Mientras tanto, en el jet de la familia Aguilar, Ángela miraba por la ventana, su rostro marcado por el dolor. Sabía que esta era una decisión difícil, pero también sabía que era lo que necesitaba. No podía seguir viviendo en una relación que no le brindaba la estabilidad que tanto deseaba. Su padre, sentado a su lado, le ofrecía palabras de consuelo, pero Ángela sabía que lo que más necesitaba era tiempo para sanar. No estaba segura de si Christian cambiaría, pero también sabía que no podía quedarse para averiguarlo. Christian, por su parte, se encontraba solo en su casa, rodeado por los restos de la botella rota. Aunque había tomado una decisión importante, su corazón seguía lleno de dudas. ¿Sería suficiente su determinación para cambiar? ¿Sería suficiente para recuperar lo que había perdido? Aunque sabía que no podía volver atrás, también sabía que no podía seguir viviendo en el vacío emocional que le había dejado Ángela. El sol de la mañana entraba suavemente en la casa, como si el universo intentara proporcionar algo de calma en medio del caos emocional que se vivía. Christian miraba la taza de café, pero no podía concentrarse en nada más que en la conversación que acababa de tener con Ángela. Las palabras de ella retumbaban en su mente, la noticia de su decisión de separarse lo había dejado sin palabras. El aire entre ellos estaba pesado, cargado de dolor y frustración. ¿Cómo había llegado hasta este punto? Se sentía impotente, como si el tiempo le hubiera jugado una mala jugada. Ángela, por otro lado, se sentía agotada pero también aliviada, como si finalmente estuviera tomando el control de su vida después de tanto tiempo de incertidumbre. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, aunque su corazón le gritaba lo contrario. La relación con Christian había sido una montaña rusa, pero las últimas semanas la habían agotado emocionalmente. Decidió que necesitaba espacio para respirar, para encontrar su paz, lejos de los conflictos y la constante lucha que Christian parecía enfrentar con su adicción al alcohol y sus problemas con Kazu. Había llegado el momento de tomar una decisión, aunque le doliera profundamente. La tensión entre ambos seguía flotando en el aire, como un espectro invisible. Christian no podía dejar de pensar en los momentos en los que Ángela le había mostrado su amor y apoyo incondicional. Sentía que no podía fallarle ahora. Sabía que estaba luchando con sus demonios internos, y que su lucha con el alcohol era solo una parte de un problema mucho mayor. Aún así, sentía que todo lo que había hecho no era suficiente para retener a Ángela a su lado. Los recuerdos de su relación inundaban la mente de Christian mientras miraba el suelo, las paredes de la casa que alguna vez había compartido con ella. Cada rincón parecía estar impregnado de su presencia, de su risa, de los momentos de paz que habían compartido. Sin embargo, ahora todo eso parecía distante, como un sueño lejano que se desvanecía rápidamente. La idea de perder a Ángela lo devastaba, pero no sabía qué más hacer para detener su partida. ¿Era posible cambiar? ¿Sería suficiente su esfuerzo?
Mientras tanto, Ángela seguía su camino, sus pasos más lentos a medida que se acercaba a la puerta. Su corazón latía rápido, pero sentía una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que tenía que irse, que tenía que encontrar la estabilidad que tanto necesitaba. El amor por Christian seguía allí, pero no era suficiente para soportar el peso de todo lo que había sucedido. La angustia de ver a alguien que amas luchar contra sus demonios, la constante incertidumbre de si algún día cambiaría, la inseguridad de no poder confiar en lo que el futuro les depararía, todo eso la había agotado. El sonido del coche de Pepe, su padre, la trajo de vuelta a la realidad. El vehículo esperaba afuera, listo para llevarla lejos de todo lo que había conocido en los últimos meses. Pepe, con su voz tranquila y comprensiva, le ofreció un consuelo silencioso mientras ella subía al coche. Sabía que lo que Ángela estaba haciendo no era fácil, pero también comprendía que era algo necesario. Ambos sabían que Christian tenía que enfrentar sus propios demonios antes de que pudieran siquiera pensar en un futuro juntos. En la casa, Christian seguía en pie, mirando la puerta cerrarse detrás de Ángela. El dolor en su pecho era insoportable, y no podía evitar preguntarse si alguna vez habría sido suficiente para ella. La esperanza que había tenido en los últimos meses parecía desmoronarse con cada paso que ella daba hacia la salida. Pero, por otro lado, una parte de él sabía que necesitaba cambiar. Tenía que seguir luchando por sí mismo antes de poder ganar a Ángela de nuevo. La llamada de su madre, Cristina, fue la única distracción que tuvo en ese momento, aunque no le ofreció consuelo real. Cristina, con su tono siempre preocupado, le recordó a Christian que todo lo que necesitaba era tiempo. Quizá aún había esperanza, tal vez con el tiempo y el esfuerzo, Christian podría ser el hombre que Ángela necesitaba. Pero, en el fondo, sabía que las palabras de su madre solo eran un consuelo temporal. La realidad era que él estaba perdido. Su lucha con el alcohol no podía resolverse en un par de días, y las promesas que había hecho Ángela parecían ser solo palabras vacías cuando ella ya no estaba allí para escucharlas. Mientras Christian miraba los restos de la botella rota en el suelo, una nueva determinación se apoderó de él. No podía rendirse. No por él, y no por Ángela. La batalla contra su adicción sería larga, pero ese era el momento en el que realmente tenía que comenzar a luchar. Había estado tomando las cosas con calma, pero ahora era el momento de enfrentar la realidad y dar el paso que siempre había temido. La botella de tequila en el suelo era solo una representación de todos los momentos de debilidad que había experimentado. Y, por fin, estaba listo para dejarlo atrás. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su madre, y aunque sus palabras parecían ser una simple charla familiar, en el fondo le ofrecieron algo que Christian había estado buscando: esperanza. Al menos alguien seguía creyendo en él, aunque fuera su madre. Cristina le recordó que el tiempo y la estabilidad serían sus aliados, y que debía concentrarse en encontrar el equilibrio que tanto le faltaba. Quizá, algún día, volvería a tener la oportunidad de estar con Ángela, pero para eso debía cambiar. Christian ya no podía vivir en la incertidumbre y la autocompasión, debía decidir qué tipo de futuro quería. Por su parte, Ángela se sumergía en un mar de emociones mientras el avión se elevaba en el cielo, llevándola lejos de Christian. A su lado, su padre Pepe intentaba ofrecerle palabras de aliento, pero sabía que la batalla interna de su hija era mucho más profunda. Ángela no solo estaba lidiando con los problemas de Christian, sino también con los suyos propios. La necesidad de encontrarse a sí misma, de recuperar la paz que tanto había anhelado, era lo único que la motivaba a seguir adelante. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si alguna vez el amor entre ellos podría ser suficiente para superar todo lo que había pasado. La tensión que se había acumulado durante los últimos meses se desvanecía lentamente mientras Ángela miraba las nubes a través de la ventana del jet. Sabía que lo que hacía no era fácil, pero era necesario. Sin embargo, una parte de ella seguía esperando que algún día Christian cambiara, que su esfuerzo y amor por él fueran suficientes para traerla de vuelta. Sin embargo, esa esperanza también era frágil, ya que no tenía garantías. Lo único que sabía era que necesitaba tiempo. Tiempo para sanarse, para encontrar su propia estabilidad y ver si, en el futuro, podía regresar y construir una vida con Christian. Mientras tanto, Christian estaba decidido a luchar.
Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero ya no podía permitir que su adicción al alcohol destruyera todo lo que le quedaba. El impulso que había sentido al romper la botella fue un recordatorio de que aún quedaba esperanza. El futuro no estaba perdido, solo era incierto. A partir de ese momento, Christian tenía que decidir si quería continuar siendo una sombra del hombre que alguna vez fue o si quería luchar por el amor y la vida que siempre había deseado. En su departamento, Christian se quedó en silencio, el eco de la puerta cerrándose resonando en su mente. Las horas parecían arrastrarse con lentitud, como si el mundo alrededor de él se hubiera detenido. Cada rincón de la casa le recordaba a Ángela, como si ella aún estuviera allí, en cada habitación, en cada detalle. Christian caminó por la sala, pasando la mano por la mesa, el mueble donde siempre dejaba sus llaves. Todo parecía tan vacío. Pero lo más doloroso era que no sentía ningún rencor. Al contrario, sentía una tristeza profunda, como si la pérdida fuera inevitable. Cristina, su madre, había intentado consolarlo por teléfono, pero incluso sus palabras de apoyo le parecían distantes. Lo que él más necesitaba era acción, algo tangible que pudiera cambiar la realidad que lo ahogaba. La ayuda que le ofrecía su familia siempre había sido constante, pero no podía seguir dependiendo de ellos para superar lo que él mismo había creado. Sabía que el verdadero cambio dependía de él. Dejar el alcohol no era suficiente. Tenía que cambiar su mentalidad, sus patrones de comportamiento. Tenía que aprender a ver la vida sin el filtro de la autocompasión. Mientras tanto, Ángela había llegado al lugar que había elegido para empezar de nuevo. Estaba en una pequeña cabaña de madera, en un lugar apartado, rodeado de naturaleza. El sonido de los árboles y el canto de los pájaros la calmaba. Había decidido ir allí, a un lugar que le ofrecía paz y aislamiento. Sabía que el tiempo que pasaría sola era necesario, tanto para curarse como para reflexionar. Su mente seguía ocupada por los recuerdos de Christian, pero a la vez necesitaba desconectarse del caos que había rodeado su vida. Esa noche, mientras miraba el fuego en la chimenea, Ángela se permitió llorar. Lloró por la pérdida de una vida que había soñado con Christian. Lloró por la esperanza que aún sentía en su corazón, por las posibilidades que el amor ofrecía, pero también por el desgaste que la relación había provocado. Sabía que no podía seguir esperando. El tiempo que había dado ya no era suficiente. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si, algún día, Christian encontraría la fuerza para cambiar, si algún día volvería a ser el hombre que ella había conocido. Christian, por su parte, se sentía atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Pasaba sus días en una mezcla de ansiedad y arrepentimiento. La soledad lo golpeaba con más fuerza que nunca. Sus amigos, que alguna vez habían sido su compañía constante, lo evitaban. Sabían que él estaba pasando por un momento difícil, pero también se habían cansado de verlo tambalear una y otra vez. Christian no les culpaba, pero la realidad era innegable. Sus relaciones se estaban desmoronando, su mundo se había reducido a las paredes de su apartamento y la botella que siempre tenía al alcance. Una tarde, decidió salir a caminar para despejar su mente. Mientras recorría las calles del barrio, los recuerdos de Ángela lo golpearon una vez más. Cada rincón parecía estar marcado por su presencia. Decidió que debía encontrar algo para ocupar su mente, algo que lo ayudara a cambiar, a romper ese ciclo destructivo. Se metió en una librería de segunda mano, algo que no había hecho en años. Entre estantes llenos de libros viejos, encontró uno que le llamó la atención: El poder de la resiliencia. Tal vez, pensó, eso era lo que necesitaba. Un recordatorio de que aún podía encontrar fuerza, incluso cuando todo parecía estar perdido. Ángela, en su aislamiento, comenzó a escribir en un diario. Las palabras se le desbordaban cada vez que tomaba el bolígrafo, como si necesitara liberar los pensamientos que se había guardado durante tanto tiempo. A veces, sus páginas estaban llenas de angustia, otras de esperanza. Sabía que lo que estaba haciendo era difícil, pero no era más fácil quedarse en una relación que la estaba desgastando. Su relación con Christian había sido, en muchos momentos, una montaña rusa emocional. No podía continuar viviendo entre altos y bajos. Necesitaba estabilidad, aunque tuviera que buscarla sola. En medio de su reflexión,
Ángela se dio cuenta de que había perdido parte de sí misma en el proceso de cuidar a Christian. Siempre había sido fuerte, independiente, pero su amor por él la había hecho poner su bienestar en segundo plano. Ahora, mientras miraba el amanecer desde la ventana de su cabaña, decidió que era hora de reencontrarse con esa mujer que alguna vez fue. Esa mujer que tenía sueños, que no temía al futuro. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a redescubrirse, con o sin Christian. Mientras tanto, la presión seguía creciendo sobre Christian. Cada vez que se enfrentaba al espejo, se encontraba con una versión de sí mismo que apenas reconocía. Un hombre cansado, frustrado, que había perdido la batalla contra sus propios demonios. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La lectura del libro sobre resiliencia le había dado un pequeño resquicio de esperanza. No se trataba de cambiar de un día para otro, no se trataba de esperar a que todo se resolviera sin esfuerzo. Era hora de trabajar, de volver a construir. Quizá la oportunidad con Ángela se había perdido por ahora, pero eso no significaba que no pudiera reconstruir su vida. No podía seguir dependiendo de los demás ni de la bebida para sentirse completo. Pepe, el padre de Ángela, veía el dolor de su hija, pero también entendía que este era un proceso de sanación necesario. Había sido testigo de cómo Christian había cambiado con el tiempo, y aunque tenía la esperanza de que algún día él lograra superar su adicción, sabía que el cambio solo lo podría hacer él mismo. En las conversaciones con Ángela, Pepe había sido firme pero comprensivo. Sabía que no podía forzarla a volver a una relación que ya la había hecho sufrir tanto. Su papel ahora era ser el apoyo incondicional de su hija, proporcionándole la seguridad de que su decisión, aunque dolorosa, era la correcta. Cada uno en su respectiva soledad, Ángela y Christian seguían enfrentando sus propios demonios. Aunque separados, sus vidas seguían entrelazadas de alguna manera, como si el universo aún les diera una oportunidad de encontrarse. Pero antes de ese posible reencuentro, ambos debían cambiar, aprender a vivir con ellos mismos antes de intentar vivir con otro. El futuro seguía siendo incierto, pero lo que era seguro era que el amor entre ellos, aunque ya no era suficiente para mantenerlos juntos, todavía seguía presente. Sin embargo, el tiempo tenía sus propios planes. No olvides suscribirte si amas a Ángela Aguilar.